Ese país. Hola, Thaís, bienvenida. Así es, hola Hugo. Y te vengo a traer, no sé, no Tenés- traje tenés- chocolate, nada, porque viste que a veces Muy bien, aplauden muy bien, cuando... tenés tribuna propia, está Pero es muy quizás por el tema, no sé, les interesa. Energía, te diría que es un tema muy importante que lo Energía veamos. nuclear se llama. Sí, pero sobre todo, digo, el sector energético, pensando también en el escenario local, va a tener que ser un tema en lo que hace a cómo el país, ¿no? En términos de las elecciones. Es muy contaminante la energía nuclear, ¿no? Ahora vamos a ver eso, los A pros ver. y contras. Pero ¿por qué digo que veamos lo que está ocurriendo en el mundo? Hoy los titulares Sí. en todos los diarios del mundo es que mañana Alemania se despide de la energía nuclear. Y es una buena noticia. ¿Qué es lo que va? Depende, digamos, las voces que escuches. A ver. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir mañana? Bueno, finalmente van a cerrar las últimas 3 centrales de energía nuclear de Alemania. Esto en realidad tendría que haber ocurrido en diciembre del año pasado, pero producto de la crisis energética que desató la guerra en Ucrania, se extendió lo que fue este cierre. Y que esto viene de todo un trabajo que ya había iniciado como una medida del gobierno alemán en 2002 de ir eliminando progresivamente esta dependencia con la energía nuclear. ¿Qué es Acá esto? lo que vemos en el mapa, ¿sí? Es un mapa de la Organización de Operadores de Plantas de Energía Nuclear, y esto es como para que tengamos una radiografía ¿Estos son todas plantas nucleares? de la cantidad de reactores puntuales, Reactores, wow. ¿sí? De una de las organizaciones que trabaja en seguridad de energía nuclear en lo que es Europa. ¿Y por qué te traigo también esta escena? Porque hay que entender que la decisión que ha tomado Alemania de eliminar como fuente la energía nuclear no es la misma incluso en lo que es el continente europeo. De hecho, vos recordarás que durante su campaña para la reelección, Emmanuel Macron en Francia hablaba justamente de que había que crear más plantas nucleares. De hecho, la nuclear, en términos de lo que es el consumo de energía en Francia, es la principal fuente energética. Si no me equivoco, Francia es de las que más tienen ahí, ¿no? Exacto, por esto que te comento, 36% de lo que es el consumo de energía de Francia viene de energía nuclear, y la medida del gobierno de Macron es continuar. Esto para entender que no es lo único. Y tenemos un mapa de Alemania para que vayamos viendo justamente cómo fue la progresión. En verde estás viendo las únicas 3 que mañana ya van a dejar de estar en verde, que ya van a dejar de estar en operación. ¿Querés que te diga los nombres? Me los anoté. Son la ISAR 2, que estamos viendo ahí, la Neckar-Westheim, con el perdón del alemán, y Emsland. Son las 3 centrales nucleares que mañana van a cerrar y van a marcar lo que es el fin de la energía nuclear en Alemania. Pero ¿qué es lo que vemos? En el rosa, más clarito, son aquellas, sí, que antes del 2011 se habían comenzado a desmantelar. Y después del 2011, ahora, las otras que vemos en un rojo más fuerte, tiene que ver con este proceso de aceleración que hubo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en 2011? El accidente nuclear en Fukushima. A partir de eso, Alemania dijo, no, hay que acelerar este proceso, porque siempre, además de lo que fue un movimiento ecologista antinuclear, siempre el mayor argumento que tuvo Alemania fue esto de que la energía nuclear es una tecnología de alto riesgo. Sin olvidar a Chernobyl, ¿no? Exacto. De hecho, ahí es el primer, ¿no? Como el primer antecedente por el cual Alemania dice, por temas Ahora, de seguridad tenemos que ir a otras fuentes de energía. En la Argentina creo que durante el peronismo fue donde se incentivó la energía nuclear, si no me falla el dato. Sí. Pero digo, porque Argentina también tiene una planta nuclear, ¿no? Al menos. Tiene 3 centrales nucleares. Sí, tiene Atucha 1 y Atucha 2 en Zárate, en provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Se anunció recientemente, ¿te acordás? Que va a iniciar la construcción de Atucha 3 por parte de una inversión china, que ahí te diría que es interesante ver lo que pasa, porque Estados Unidos anda pidiendo como no avancen con eso, más que nada por una cuestión que fue geopolítica. lo que le pidió Biden a Alberto Fernández. Claro. Pero quería decirte esto para ubicar a la gente, siempre es interesante ver la historia, que hubo como de hecho, hubo un montón de proyectos, otro día los conversamos, respecto al tema nuclear en la Argentina. Sí. Pero fueron años en donde, a diferencia de lo que pasa ahora, casi un siglo después, se
apostaba mucho a la energía nuclear, ¿no? Era como muy novedoso en todo el mundo y la Argentina no estuvo afuera de eso. Sí, totalmente. Ahí para lo que hay que ver y traer el debate de esto que plantea Alemania e incluso también ahora cuando escuchemos a quienes terminen siendo candidatos, cuáles son sus propuestas y ver qué es lo que van a hacer con el desarrollo energético en el país, bueno, incluso dentro de lo que es el ambientalismo hay voces a favor y voces en contra de la energía nuclear. ¿Y por qué? ¿Y la tuya cuál es? Yo, primero, no hay que decir, es como viste el cuadro de fútbol, no, es un ni, porque yo creo que depende mucho y para mí siempre hablar de producir bajo una fuente de energía o no, necesitas un mapa respecto de cómo va a ser, sobre todo acá, tu descarbonización. Entonces tenés que ver según el país las condiciones, las posibilidades y los recursos y siempre tener una hoja de ruta clara. Entonces es muy difícil decir, bueno, es sí o no, en función también de cuál es tu hoja de ruta. Pero hay que analizar sobre todo esto. ¿Cuáles son las voces a favor de la energía nuclear? Sí. Bueno, la más fuerte es que no genera emisiones. A diferencia de lo que es la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, la nuclear per se, en lo que hace a cómo genera energía, no produce emisiones. Después uno puede hablar de, bueno, todo el ciclo, ¿no? Todo lo que implica la construcción, el transporte, pero igual, todo eso es muy ínfimo. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Bueno, es una fuente que nos sirve justamente para hacer frente al cambio climático porque no está generando esos gases que contribuyen al problema. El otro punto a favor, quizás ahí, a diferencia de las renovables, que son intermitentes, es decir, dependés de viento, dependés del sol, bueno, acá es continua. Entonces esto te permite una planificación en lo que hace al uso de la energía. Tiene costos bajos de operación. Después vamos a ver qué pasa con los de inversión. Pero una vez que ya está en operación, los costos son bajos. Y este es un punto interesante porque uno tiene el accidente de Chernobyl, tiene el accidente también, ¿no?, de Fukushima, pero cuando uno analiza el estudio respecto de las muertes por accidentes y contaminación del aire, la nuclear se encuentra entre las fuentes de energía más seguras. Obviamente ahí las que son más inseguras o más muertes generan son las de combustibles fósiles. Esto es lo que hace, ¿no?, como a esa variable. Claro que cuando tenés un accidente, todo eso, ¿no?, se te magnifica. ¿Cuáles son las voces los argumentos de las voces en contra de lo que es la energía nuclear? Genera desechos radioactivos. Es muy importante entender esto, bueno, cómo lo gestionamos, porque no son desechos que uno pueda dejarlos así libremente. Obviamente hay un montón de estándares de seguridad y a lo largo de los últimos años se ha mejorado la tecnología, incluso en algunos casos se está trabajando en prototipo de cómo hacer para quizás ver una forma como de reciclaje, pero esto es importante, dónde y cómo gestionamos los desechos. Yo te decía, tiene bajos costos de mantenimiento, bueno, sí, pero genera también, implica una alta inversión inicial. Otra cosa, bueno, no genera emisiones, pero depende de uranio. ¿Y cómo sacamos uranio? Minería. Entonces ahí sí tenemos un impacto muy fuerte en materia ambiental. Como mencionábamos, cuando hay un accidente, los riesgos y las consecuencias negativas son muy altas. Tiene un promedio de 7 años de construcción y teniendo en cuenta lo rápido que tenemos que actuar en la descarbonización frente al cambio climático, y estamos ahí un poco complicados. Y esto es importante tener en cuenta. Puede ser limpia porque no genera emisiones, pero no es renovable. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta a diferencia de la eólica y solar. Con lo cual, hay que ver el mapa, qué es lo que te dicen a veces desde el gobierno, desde el área de ambiente, ver la posibilidad de lo que serían los pequeños reactores modulares, en donde todo esto se achica un poco más, pero me quiero cerrar con una sola cosa, que Alemania mañana deje de usar energía nuclear. Ojo, hay que ver también toda la radiografía, porque hoy Alemania todavía sigue dependiendo como principal fuente de electricidad del carbón. Entonces, da un paso en lo que hace a energía nuclear, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no?, en lo que hace a la transición energética hacia fuentes más amigables con la acción climática. Para mí es un tema en el tema de la energía. Vamos a seguir, obvio. Me gustaría seguir conversando, sobre todo para que la gente y todos sepamos un poco más de qué se trata. Todos necesitamos energía, pero hay un mundo también para todo lo que tenemos en el día, la necesitamos y es el mayor desafío. Gracias. Gracias, Hugo.